anda negociando el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pues obviamente reparar el daño por la corrupción en la que incurrió, pero hoy, en una audiencia ante el juzgado, sube de 10.7 millones de pesos a 30 millones de pesos la reparación del daño que debe hacer él para poder dejar la prisión. Y entonces dice Emilio Lozoya que se trata de una extorsión del gobierno. Hay que recordar que Emilio Lozoya está en la cárcel por dos asuntos. Uno, el caso Odebrecht, y otro, el caso agronitrogenados. En el caso de agronitrogenados, que fue la compra-venta de una planta chatarra a sobreprecio, pues la reparación del daño es de 10.7 millones de pesos. Así lo había fijado Pemex. Y no, ya se aumentó pues la reparación del daño a 30 millones de pesos. Debe pagar 30 millones de pesos si es que quiere un acuerdo con el gobierno para dejar la cárcel. Dice Emilio Lozoya lo siguiente, inconformado por esta situación. Dice, Lozoya dijo que son exageradas las nuevas pretensiones económicas del gobierno y dijo que pareciera que no quiere llegar a un acuerdo reparatorio para frustrar su colaboración con la Fiscalía General de la República y así evitar tocar a altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero hay que decir que él fue el que ofreció dar pruebas mayores para el caso de la corrupción de Enrique Peña Nieto. Dice Lozoya hoy en el Reclusorio Norte: la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex pidieron en enero del año pasado 3.4 millones de dólares. Ahora lo que piden es un 200% más. Me parece que es inmoral e ilegal y que raya hasta en la extorsión, dijo Emilio Lozoya. Yo dije, 30 millones de pesos son 30 millones de dólares. Claro. Sí. Dice, acepté pagar el 100% de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño. ¿Por qué la exageración? ¿Por qué la cuasi extorsión? Es inmoral para este gobierno ir a un restaurante en la Ciudad de México, pero no lo es ir a restaurantes y jugar golf en Boston y Madrid, dijo Emilio Lozoya, refiriéndose a Luis Videgaray y a Enrique Peña Nieto, que viven pues en Boston y en Madrid respectivamente. Dice, después de estos actos de autoridad, de acoso y extorsión, ¿quién querrá en sus 5 sentidos colaborar con el gobierno? Parece que la política le gana a la justicia. Estoy sentado aquí por una farsa. Me pregunto si el señor presidente está enterado de lo que se dijo aquí. Estoy dándole lectura, lo puntualizo, a una nota del diario Reforma firmada por Abel Barajas, un colega que se especializa en la cobertura de asuntos judiciales. Y esta información es lo de lo más reciente sobre el caso de Emilio Lozoya, un caso que ofrecía efectivamente ser pues el caso emblemático contra la corrupción de este gobierno y que se ha quedado solamente en Emilio Lozoya, en una transitoria estancia en la cárcel de un ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Mauri, que ya está siguiendo su proceso en libertad. Pero nada contra Peña, nada contra Luis Videgaray, nada contra nadie. Es como el caso de Rosario Robles, claro, que ahora ya está
fíjense, anuncia el domingo por la noche lanza un video y anuncia que va a haber una serie sobre su caso, como La Rosa de Guadalupe. Entonces, digo, ¿qué diablos está haciendo la Fiscalía General de la República? Ahí están las consecuencias. Esas son las consecuencias. O sea, a mí no me va a extrañar, Álvaro, entre la incompetencia, la profunda incompetencia de la Fiscalía, que es casi vergonzosa, la Fiscalía casi vergonzosa, diría más bien es muy vergonzosa, y la actuación de los jueces entre esa combinación, yo no me extraña que el próximo en anunciar una serie de televisión sea Emilio Lozoya. O sea, que lo diga en libertad, ya totalmente absuelto, etcétera. ¿Qué casos ha logrado la Fiscalía? ¿Qué casos de los que pueda sentirse orgulloso Alejandro Gertz Manero, el fiscal? ¿Qué caso puede decir, en el último tramo de mi vida, o mi vida profesional al menos, en el último tramo, hice lo que tenía que hacer? Ahí está este caso, ya está este caso, ya está este caso. ¿No le da a él como ganas de hacer un cierre importante de su carrera? Decir, digo, no ha tenido tampoco luces. Yo no sé qué ha hecho en su carrera que lo haya llevado hasta la Fiscalía. Eso lo saben a lo mejor los abogados y la gente que hayan dado cerca de ese mundo. Pero yo como ciudadano no sé absolutamente nada. ¿No le daría cierto orgullo después decir, yo fui el fiscal cuando Rosario Robles se vio obligada a declarar en dónde estaba metido todo ese dinero que sacaron de aquí, de allá y de acá y de allá? Yo fui el que llevó el caso de Brecht hasta sus últimas consecuencias. Yo fui el que indició a Enrique Peña Nieto por ladrón. Yo fui el que indició a Luis Videgaray por ladrón. Yo fui el que agarró y metió a Ricardo Anaya a la cárcel. Yo fui el que agarró y metió a Cabeza de Vaca a prisión. Yo fui el que agarró y metió a Tomás Cerón de Lucio a la cárcel por el caso de los 43. Yo fui el que agarró. Nada. Entonces, ni siquiera digamos por un reto personal, Álvaro. Ya no es un reto personal, esto es muy penoso. Lo que ha pasado con la Fiscalía, pues es, híjole, ya no sabes si prefieres aquellas procuradurías que por lo menos daban manotazos. No digo que es lo ideal, obviamente, ¿no? Que daban manotazos y ponían a todos en el congelador y decían, ay, cabrón, me voy a limitar, que agarraban y metían a este y a aquel y vámonos de una manera como para decir, tranquilos. La verdad es, lo lamentable es que en eso, lo que no se lo van a echar en cara nunca a Alejandro Gertz Manero, porque pues con todo respeto para él, no es un personaje que valga tanto la pena. Él, en lo personal, no es un personaje que valga tanto la pena. Él ha hecho todo lo posible para no valer la pena, como lo estoy diciendo. Yo lo que lamento es que esto se lo van a echar en cara al presidente López Obrador. Bueno. Y realmente lo lamento, porque era una de las promesas más importantes de campaña. Y no solamente a él, sino al siguiente gobierno, Así es. Porque tampoco Alejandro Gertz Manero termina su periodo en 2024. Fue electo por 9 años. Termina hasta el 2028. Entonces, eso, luego se ofende el ciudadano Alejandro Gertz Manero porque uno evalúa su desempeño. Es un hombre enclaustrado, no da la cara, y eso está bien, siempre y cuando diera resultados. Pero es un hombre que no solamente no da resultados, sino que vive en la opacidad y no le rinde cuentas absolutamente a nadie. Y no solamente no rinde cuentas a nadie, persigue. Y ya digamos, uno pensaría, lo va a defender la coalición de Morena y sus aliados. No, sus principales defensores están en la oposición. Así es. El otro día
se le preguntó a Santiago Krill, oiga, ¿usted removería de llegar a la presidencia de la República a Alejandro Gertz Manero? Y después de tanto rollo, Santiago Krill dijo, no. Pues no, porque además Santiago Krill, claro, Álvaro, lo hemos dicho en otras ocasiones muchas aquí, veces. ¿por qué en el Senado y en la Cámara de Diputados todos se le cuadran a Alejandro Gertz Manero? La pasan muy bien con él. No solamente porque pues no quieren tocarlo para nada, porque quién sabe Es su mejor aliado. qué ocultan. Claro. Por una parte, sino porque también, ¿cómo va a hacer quedar mal en el tema de la impunidad al presidente López Obrador? Pues sí, igual que la prensa, Álvaro. O sea, tú ve, ¿cuándo toca el periódico Reforma Alejandro Gertz Manero? Jamás. ¿Cuándo lo toca el Universal? Jamás. ¿Cuándo lo toca Milenio? Jamás. El Financiero, el Economista. Jamás. Televisa. TV Azteca. ¿Cuándo tocan a Alejandro Gertz Manero? Nada. Porque en la medida en la que haga quedar mal al presidente López Obrador, Gertz Manero hace su trabajo. Y en la medida en la que no los toca a ellos, Mejor no no lo a él. tocan por una razón, porque le temen. Así es. Por conveniencia. Así es. Y aquí le decimos, aquí no tenemos intereses absolutamente con nadie. Entonces, Gertz Manero es, a estas alturas del gobierno del presidente López Obrador, una nulidad. Nada avanza. Nada. Incluyendo, por ejemplo, el caso Ayotzinapa. Nada, ninguno. Fíjate, uno de los casos, o sea, para cerrar el tema, incluso por orgullo personal, Álvaro, por un tema personal. Yo sé que ya resolvió el tema de su familia, metiendo a la cárcel a familiares políticos y lo de su hermano, etcétera. Ya resolvió su tema familiar. Está bien, a eso se dedicó el primer tramo. Pero por un tema realmente, pues de hacer un cierre, hacer un corte, decir... Está hasta podrido aquí. en dinero. Sí, claro. Está podrido en dinero Alejandro Así es. Gertz Manero. Es un hombre ya mayor. Nació en 1939. Tiene Carajo. en la edad del Partido Acción Nacional. Tiene la edad del Partido Acción Nacional. Nació en 1939. 1939. ¿Cuántos años tiene hoy? 39, 40, son 61, 71, 81, 84 años. 84 años tiene el ciudadano Alejandro Gertz Manero, podrido en dinero. Sí, tiene mucho Y no dinero. digo que necesite dinero, simplemente con su sueldo. ¿Para qué diablos quiere un cargo al final de su vida? ¿Para qué quiere más poder? Para hacer un gran cierre, hombre. Que corone. Para hacer un- Yo lo pensé y lo escribí. Y lo ¿Por dijiste qué? públicamente. ¿Por qué ¿Qué? alguien como Alejandro Gertz Manero? Porque Gertz Manero no Necesita dinero. necesita dinero. Pues no. Y quiere culminar su vida como servidor público y hasta como litigante con el combate a la corrupción, a ese esquema de saqueo tan arraigado en México, y que a mí me lo dijo personalmente al inicio de su gestión. Yo voy no solamente para encarcelar a los que son responsables, sino para recuperar lo que se robaron. 5 años después, bueno, tomó posesión en enero de 2019, 20, 21, 22, 23. A 4 años y medio, casi 4 años y medio de su gestión, la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, es un fiasco contundente. Y con él, las otras fiscalías, la Fiscalía de Delitos Electorales a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti, ¿Dónde está? la Fiscalía Anticorrupción a cargo de María de la Luz Mijangos. ¿Dónde está ella? ¿Dónde están las investigaciones? No hay nada. La nada. Fiscalía
de derechos humanos, más bien jugándole a defender a los que desaparecieron, a los 43 normalistas. Entonces... No, y Álvaro, y todos los demás pendientes. O sea, no se te olvide que Alejandro Gertz Manero nunca ha aclarado a profundidad por qué utilizó la fiscalía para resolver un tema familiar, el tema de Alejandra Cuevas y el tema de Laura Morán, una de ellas anciana, una mujer muy mayor, a la que mete a la cárcel para resolver un tema de herencia de su hermano. No se nos olvide que Julio Scherer Ibarra lo acusó de tráfico de influencias, etcétera. Bueno. No, espérame. O Sí. sea, es que es independiente de Julio. O sea, Julio es Julio, y él tiene que responder ante su propia historia personal quién es él. Pero de que acusó a Gertz Manero, el hecho de que se haya después se hayan acordado entre estos dos algo y que se hayan retirado las denuncias y los agravios, y eso no quita que en su momento Julio Scherer Ibarra presentó una denuncia en su contra, que ahí está, y que Alejandro Gertz Manero no ha aclarado frente a la opinión pública. O sea, no se nos olvide que también salieron sus propiedades, las propiedades del fiscal en el extranjero, que no estaban declaradas, Álvaro. O sea, no se nos olvide que tiene propiedades, pisos en Madrid, en Ibiza, en quién sabe dónde, que no está aclarado. O sea, no es nada más que no hace, sino lo que ha dejado de hacer, que también es igualmente grave y que le corresponde a él aclarar. Y a ver, es un asunto de interés público, es un servidor público. O sea, es como la crítica que le formulamos a Xóchitl Gálvez. Es Alejandro Gertz Manero, un servidor público que debe conducirse no solamente con eficacia, sino con transparencia. Y es una fiscalía oscura, como le gusta estar a oscuras a Alejandro Gertz Manero. Recuerdo cuando era jefe de la policía de la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas, en una ocasión que lo entrevisté en su oficina, oscuro todo, oscuro. Oscuro de la luz. De la luz, el foco, no. sin focos. Que oiga, el secretario, sí. A oscuras, caray. Nada más con la luz que entraba de la... Oiga, y otra vez que lo vi en la Fiscalía General de la República. Bueno, eso es irrelevante. El asunto es cómo medimos el trabajo de un fiscal. Por los asuntos que investiga, por los asuntos que esclarece, por los asuntos los casos que lleva ante los jueces. Y no solamente los lleva, pues, llevarlos, sino ganarlos. Sí, claro, yo también puedo llevar ahorita llevo este libro ahí ante un juez. Pues no, gánelos. Pues ese es su trabajo, ganar los casos. ¿Cuántos casos no ha permitir ganado? que Rosario Robles se vaya. Oye, y hay temas, por ejemplo, que ya no se mete en una profundidad porque, por ejemplo, no me concita en lo absoluto, le tengo así distancia moral, distancia a Guillermo Sheridan. Pero Guillermo Sheridan publica que Alejandro Gertz Manero es plagiador. No le tengo tal cual. O sea, si lo conociera y me lo encuentro en la calle, yo preferiría agarrar 2 kilómetros y rodearlo. No tengo el gusto de conocerlo. Lo cual no significa que lo que pueda acreditar sea verdad. O merezca una respuesta. Híjole. No, hombre, es que de verdad, o sea, y todo eso, Álvaro, va a caer en su momento. Obviamente están muy contentos en el PRIAN, en el Senado de la República, en los medios, que esté Alejandro Gertz Manero porque hace quedar mal a López Obrador. Y eso va a ir y va a caer en contra del presidente López Obrador. Y Punto. de manera muy, digamos, de una manera muy sutil, hasta un sinvergüenza, un corrupto confeso como Emilio Lozoya habla o sugiere, no la extorsión, no, sugiere una componenda con Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Cuando dice Emilio Lozoya, oye, acepté pagar
el 100% de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño. ¿Por qué la exageración? ¿Por qué la cuasi-extorsión? Es inmoral para este gobierno ir a un restaurante en la Ciudad de México, pero no lo es ir a restaurantes y jugar golf en Boston y en Madrid, donde residen Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, quienes no han sido molestados por la Fiscalía General de la República. Y hay que recordar que Alejandro Gertz Manero había pedido a un juez orden de aprehensión contra Luis Videgaray por traición a la patria. Y el juez le dijo: oiga, este es un chiste. Sea serio, hombre. Hijo. Y exhibe no solamente al fiscal Gertz Manero como individuo, exhibe a la Fiscalía General de la República como institución. Y también le aprieta los dedos a López Obrador. Mira, Rosario Montes aquí nos pregunta, y es mucha la gente que pregunta, ¿por qué AMLO no destituye a Gertz Manero? ¿Para qué lo puso ahí? Yo creo que él tenía la misma expectativa que tenemos todos nosotros. ¿O no? Puede ser. Puede ser. Yo esperaría no. que tuviera la expectativa que teníamos todos nosotros de Gertz, Álvaro. Porque si no, entonces, híjole, mano, híjole. Pero ¿por qué no destituye a Gertz? Porque ya no funciona. O sea, recordemos que Ricardo Monreal se dedicó a sacar todos los asuntos que a él le interesaban y dejar de lado los que al presidente López Obrador le pesaban en el Senado de la República. Ustedes recordarán, lo hemos platicado muchas veces. El mismo presidente metió a la congeladora a Ricardo Monreal por este jueguito que ahí se le reflejan en sus encuestas, hombre. No, Ricardo Monreal no gana ni siquiera en la Ciudad de México, punto. O sea, y mira que era un personaje que tuvo su peso en su momento al arranque del gobierno. Jugó mal, políticamente mal, y Ricardo Monreal está pagando el haber jugado en contra de López Obrador cuando López Obrador crecía y a favor de la oposición cuando la oposición se desbarrancaba. Pero bueno, ya no puede el presidente poner a alguien, un encargado de despacho ahí en la fiscalía. Ya no le conviene poner un encargado de despacho porque necesitaría que el Senado le aprobara primero la remoción. O sea, y luego un nuevo nombramiento. ¿Y eso saben cuándo va a pasar? No ahorita. Mira, dice la Constitución en el artículo 102, fracción cuarta: el fiscal general podrá ser removido por el Ejecutivo Federal, es decir, por el presidente de la República, por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso el fiscal general será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción. Puede ser removido. El Senado, donde Morena y sus aliados tienen mayoría, bueno, no lo va a objetar. Dice la fracción 5. En los recesos del Senado, la comisión permanente lo convocará de inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del fiscal general. Es el caso ahorita sesiona la comisión permanente. Y ahí no tiene mayoría Morena y sus aliados. Fíjate. Ahora, otra. El asunto es que después viene: las ausencias del fiscal general serán suplidas en los términos que determine la ley. Hay un mecanismo para la designación de un nuevo fiscal en caso de efectivamente de que sea removido por el presidente. Y es un mecanismo muy tortuoso que también está establecido en la Constitución y que en el mejor de los casos
le puede permitir al presidente tener un encargado de despacho, porque para nombrar un nuevo fiscal general de la República requiere mayoría calificada y no la tiene. Y no la tienen. Entonces, Que es el plan C, pues, ¿no? Tener mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso. Entonces, que yo veo muy remoto que eso ocurra, pero bueno. Pero, ¿por qué no quita el presidente al fiscal? Por eso, porque tampoco es nada más que lo quite. Hay que recordar que tiene autonomía constitucional. Fíjate, dice aquí Jesús, se identifica como Jesús. Por favor, Gertz ha sido el fiscal adecuado para López Obrador, que nunca ha tenido la voluntad de tocar a Peña y sus esbirros. Esa es una traducción, Álvaro, que es muy extendida, más extendida de lo que parece. Platicas con gente y muchos dicen, bueno, pues sí, está bien, pues era para defender a Peña, ¿no? ¿Hubo un pacto de impunidad? El pacto fortalece la idea del pacto de impunidad. Yo, personalmente, no quisiera creerlo. Honestamente, Pues esa no. versión. Pues no. No, porque es terrible. Porque sería la justicia un engaño. no se negocia, sería un engaño. Pero esta versión, justa la de Jesús, pues es una versión extendida que da pie justo un fiscal como Gertz Manero. Sí, es una cosa. Vámonos a un corte, señor. Sí, no fue deliberado el detenernos en la fiscalía, pero ya que estamos hablando del caso Odebrecht, del caso agronitrogenados, de la alta corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues cómo no vamos a someter a una valoración lo que ha sido hasta ahora, 4 años y medio después, el trabajo de la Fiscalía General de la República.